Radio Red, una mirada diferente. Oiga, buenísimo, Capi. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. En este día tan agitado, tan lleno de noticias, vamos a hablar de China. Recuerden que el presidente Petro va a llegar a ese país a finales de este mes para reunirse con su homólogo Xi Jinping. Van a hablar de varios temas bilaterales que tienen de interés común. Pero nosotros queremos saber cómo está China hoy, cómo se vive China hoy, a partir de la mirada de alguien que la conoció cuando era muy, muy joven. Y es el actual embajador de Colombia en China. Estamos hablando del director de cine, filósofo político, guionista colombiano, Sergio Cabrera. Embajador Cabrera, gracias por atendernos a esta hora, 8:13 ya en Colombia. ¿Qué horas tiene usted allá en China? Aquí son las 9:10 de la mañana. Sí, aquí estamos en 13 horas adelante, sí. 13 horas. Embajador, bienvenido. Gracias de verdad por atendernos. Y bueno, ¿cómo ha sido su experiencia de retornar a esa China que usted conoció cuando era muy, muy, muy joven? Historia que está incluso plasmada en uno de los más excelentes, en los más excelsos libros del gran escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez. ¿Le ha sorprendido la China de hoy a la China de su primera juventud? Sí, bueno, es un país muy, muy diferente que ha evolucionado muchísimo, que se ha desarrollado muchísimo. Es muy difícil imaginar el nivel de progreso que ha tenido este país en los últimos 50 años. Pues yo lo conocí hace 60, pero he tenido la fortuna de haber podido venir en estos años. He podido venir varias veces y ir siguiendo el proceso gradualmente. Y pues aunque es muy, muy sorprendente, a mí me ha tomado más o menos preparado. Pero muy emocionante estar de nuevo aquí en este país. Sergio, usted, qué pena la confianza, pero es que... Oiga, así tan confianzudo hablado, ¿no? Sí, Sergio. Sí, Embajador. Sergio, el embajador es amigo, fue mi director en la obra que montamos el año pasado con Aleida, ¿no? Con Aleida, correcto. Y pues yo quería preguntarle a Sergio, ¿cómo ha sido esa adaptación de su familia? Sergio tiene una esposa portuguesa, una hija pequeñita, que obviamente llegan a un mundo que ellas sí no conocían en la dimensión en que lo ha conocido Sergio. ¿Cómo ha sido la adaptación familiar a ese nuevo entorno, a esa nueva cultura, nueva lengua, nuevo todo? ¿Cómo ha sido esa adaptación para un diplomático colombiano con su familia? No, pues ha sido muy, muy satisfactoria. O sea, tanto Silvia, mi esposa, con quien ya había venido hace 6 años, habíamos venido a una muestra retrospectiva de mis películas aquí en China, pero también mi hija, que está en un colegio, y las dos están muy felices porque realmente este es un país donde la vida es muy tranquila, donde se respira mucho entusiasmo, progreso. Es un país muy, muy vivo. Pues, todos los países son muy vivos, pero se siente de verdad la energía del país es muy bonita, y tanto ellas como yo estamos muy contentos de estar aquí. El oyente del común, embajador Cabrera, suele confundirse en relación con China, porque es sabido que allí gobierna un régimen comunista desde hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, usted mismo lo describe, el país se ha desarrollado muchísimo. Están a la vanguardia tecnológica en muchos asuntos, están a la vanguardia en materia de innovación con inteligencia artificial, en fin. ¿En qué se nota que es un país comunista y en qué
se nota que es un país capitalista. Bueno, no se puede decir que China sea un país capitalista, o sea, sigue siendo un país socialista, digamos, entre los comunistas. El régimen económico de China se llama socialismo, porque para los comunistas el comunismo solo será posible cuando todo el mundo sea comunista. Todos los países sean comunistas. Mientras tanto, la transición entre el capitalismo y el comunismo se llama socialismo. Es una economía que se supone mucho más para una mejor distribución de la riqueza. Y yo creo que de alguna forma en este país, gracias a los esfuerzos de ese Partido Comunista y de ese espíritu socialista, se ha logrado una muchísima mejor repartición de la riqueza. Este es un país que en los últimos 30 años ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Eso se dice pronto, pero 800 millones de personas son 16 Colombias. Y no son cifras dadas por el Partido Comunista o por los entusiastas de este régimen, sino que son las cifras de la organización de la ONU, en fin, de las agencias que se encargan de auditar el desarrollo de los países. Cuando uno habla de que China es un país capitalista o socialista, lo que no tiene muy claro la gente es que, a diferencia de países verdaderamente capitalistas como los Estados Unidos, en China no gobiernan los capitalistas. Existe una mezcla de economías que permite que las empresas capitalistas inviertan y saquen provecho de las posibilidades que da el régimen, pero en China gobiernan los políticos, a diferencia de los Estados Unidos, donde no importa quién gobierne, finalmente son las multinacionales las que dictan las normas de la economía. En China no importa quién gobierne, es el partido el que dicta las normas del desarrollo del país. No sé si queda claro, pero no se puede decir que China sea un país capitalista, simplemente que utiliza del capitalismo para desarrollar su régimen socialista. Sergio, usted obviamente tiene un concepto más bien favorable del régimen chino, pero usted también es un intelectual que necesita autonomía, que necesita independencia para poderse expresar, etcétera, cosa que no es tan fácil en China. Pero yo quisiera preguntarle, ¿qué no le gusta a usted de China? Usted que la ha conocido por dentro, que la ha vivido, que habla el idioma, que conoce la cultura, ¿qué no le gusta de China? No sé, o sea, hay a mí en realidad de China, como dijiste al principio, me gusta todo. Es verdad que hay ciertas restricciones que a uno les pueden parecer odiosas, pero también las hay en Colombia. O sea, cuando se habla con tanto entusiasmo de la libertad de prensa en Colombia, por ejemplo, que uno no se da cuenta que en realidad en Colombia la libertad de prensa depende muchísimo de quién maneja los medios. Aquí de alguna forma sucede lo mismo. Yo creo que de las cosas las cosas que alguien puede echar de menos respecto a un país como Colombia son cierta libertad individual que es diferente. Sí, o sea, la vida cotidiana de la población china es una vida muy tranquila, con mucha seguridad, con muchas ventajas de educación, de vivienda, de salud. Y entonces
no sé, si me pone a decir que lo que no me gusta de China, podría decir que no, que me gusta todo. O sea, es un país que yo encuentro que ha encontrado una forma de vida muy cercano a lo que yo quisiera para Colombia, mi país. Embajador Sergio Cabrera, y con el idioma, ¿cómo es el asunto? ¿Es un lugar común hoy en día, de unos 15 años para acá, tal vez 20, decir que el mundo tarde o temprano va a tener que aprender a hablar mandarín? ¿Cómo es lidiar con el idioma? ¿Es relativamente fácil para alguien que se lo proponga aprenderlo? Porque para unos, uy, nos queda de para arriba el mandarín. No, bueno, el mandarín, sí, es realmente un idioma muy diferente. Nosotros tenemos la tendencia a confundir diferente con difícil. Eh, yo pensaría que es un idioma muy diferente, pero dentro de la gran diferencia que tiene con los idiomas occidentales, es un idioma bastante simple, tiene una gramática muy sencilla. Es un país es un idioma que ha logrado unificar al país. O sea, en China se hablan alrededor de 60 dialectos muy diferentes. O sea, es como Europa, donde se habla, no sé, portugués, español, francés, italiano, rumano. Es como si todos los países, cada cual hablara su idioma, pero tuvieran escritura común, porque la gran virtud del idioma chino es que aunque se hable diferente, se lee igual. O sea, esto es difícil de explicar, pero es un poco como los números. Cuando uno escribe 1986, 1986, cualquier idioma entiende que la cifra que se ha escrito ahí, pero si en vez de escribir en números, se escribe en letras, cada cual, o sea, cuando un francés lee 1986, como ve unos números, dice 1986 o 1986 o 1966. Cada cual lee, porque el chino trabaja sobre ideogramas, y eso hace que, aunque el país tenga muchas lenguas, tiene una escritura común, y eso unifica eh, al país. Es muy interesante, y resumiendo, prácticamente cualquier persona que quiera estudiar el chino, si se dedica durante un año a estudiar juiciosamente, lo puede aprender. Eh, Pero no es un idioma que uno aprenda solamente con vivir en el país, como puede suceder en Estados Unidos o en Francia, o no sé, o en países donde los idiomas son más parecidos al nuestro, y uno puede gradualmente ir aprendiéndolo aún sin necesidad de estudiar en una academia. Sergio, una inquietud es, usted habla de el buen estándar de vida que hay en China y seguramente habrá oyentes que dicen, uy, ¿cómo hago yo para irme a vivir a China? ¿Es fácil migrar a China? ¿Es muy complicado? ¿Ponen muchas trabas? ¿Cómo es ese proceso? Pues no creo que sea imposible, pero no es fácil. O sea, normalmente para conseguir una visa de trabajo en China, pues como sucede con casi todos los países del mundo, como sucede con los Estados Unidos, por ejemplo, pues yo creo que es bastante sencillo conseguir una visa de turista para venir a China, pero para trabajar se necesita que haya una empresa que garantice que va a tener un puesto de trabajo y que va a tener un salario que le permita vivir. O sea, venir a China a buscar trabajo, pues, es difícil, como es difícil en Francia o en España o en Estados Unidos. Pero yo conozco aquí algunos colombianos que se han venido, primero
a trabajar en algún oficio específico y que han decidido quedarse en China, y algunos de los que conozco llevan aquí 30 años, o hay uno que conozco lleva 35 años, muy integrados a la sociedad china. Evidentemente no es muy común, ni son muy numerosos los colombianos que llevan tanto tiempo aquí, pero los hay, y los hay muy respetados y admirados por los chinos. Pues embajador Sergio Cabrera, gracias por estos minutos, es un adelanto. Decíamos al comienzo, a propósito, hablamos de China porque el presidente Petro va a finales de este mes. ¿Qué se sabe? ¿Hay confirmación de la fecha? 25 de octubre, ¿se sigue manteniendo? ¿Y qué se sabe de la agenda? ¿Algo ha trascendido ya? Sí, las fechas del viaje son entre el 20 y el 30 de octubre. Se está fijando la agenda final, pero sí está confirmada la visita del presidente Petro, y que es algo que nos llena de entusiasmo, porque seguramente va a contribuir a que las relaciones bilaterales se fortalezcan. O sea, China es un país muy importante para Colombia en este momento, es el segundo socio comercial de Colombia, y es también el segundo inversionista de Asia en Colombia, y todo eso hace que la presencia en Colombia contribuya mucho al desarrollo del país. Entonces, esa visita del presidente, que puede contribuir a reforzar los lazos de colaboración y de ayuda y de participación de la industria china en Colombia, son muy importantes. Embajador Sergio Cabrera, gracias por sus minutos con Radio Red, una mirada diferente. Que tenga buena noche ya en China. Es usted muy amable. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós. Sergio Cabrera, director de cine, guionista. Bueno, él habla mandarín, entre otras cosas. Dice que se puede aprender en un año, pero que obviamente no basta con hacer un curso de inmersión. Hay que estudiarlo, porque como el idioma funciona a través de ideogramas, pues es un idioma muy diferente. Dice, no es lo mismo, diferente que difícil, pero se necesita trabajo. Que a pesar de las dificultades que suele haber siempre en muchos países, hay colombianos que han logrado irse a China, y algunos que están viviendo allí hace muchos años, y que en efecto en China es el partido quien dicta las normas de desarrollo del país. Aún así, dice que de China le gusta todo. 8:30.